Hola, buenos días. Muchas gracias al comité organizador por la oportunidad de compartir con ustedes, particularmente al doctor Sajlevich, al doctor Gallardo. Y bueno, vamos a hablar de adyuvancia y probablemente ya gran parte de la información ya ha sido entregada. Vamos a hablar una breve introducción, algunos datos epidemiológicos generales y algunos estudios clínicos y una pequeña conclusión. El cáncer de vesícula biliar es el cáncer más frecuente de la vía biliar. Habitualmente la histología más frecuente es el adenocarcinoma, pero también encontramos otros subtipos histológicos como el carcinoma escamoso o los indiferenciados. Como ya habíamos visto con la doctora Lena, la distribución epidemiológica es bien variable y hay distintas zonas del mundo con una franca diferencia epidemiológica. Según el GloboCan del 2012, es Chile la incidencia más alta. En GloboCan 2012 hablan de 9.74 por cada 100.000. Y hay algunas zonas de Chile, como ya vimos, donde llega hasta 35 por cada 100.000, que es en el sur de Chile, en la Araucanía. Otras zonas con mayor incidencia son Bolivia, República Checa, Bangladesh y Japón. El cáncer de vesícula es una enfermedad agresiva con una alta mortalidad y vemos esta distribución sobre la JCC en que las tasas de sobrevida a 5 años pueden llegar hasta el 50% en etapas 1, pero en etapas 4, 2 a 3%. Aquí uno de los problemas que tenemos es que la gran mayoría de los pacientes debutan en etapa avanzada. Solamente en los pacientes asintomáticos que encontramos en una colicistectomía podemos encontrar hasta un 20% de etapas 1. El resto de los pacientes van a presentarse con síntomas que son vagos, que son inespecíficos y que probablemente ya están en etapas avanzadas. El cáncer de vesícula tiende a recurrir, como habíamos visto, ya sea local o a distancia. Cuando el margen es negativo, la gran mayoría de los pacientes van a recurrir a distancia con o sin compromiso local. Como habíamos dicho adelante en la presentación de la doctora Carballido, la única opción de manejo curativo es la cirugía en cáncer de vesícula, ¿ya? Se ha visto que se encuentra como un hallazgo incidental entre un 0,35 y un 3% de los casos. Es la colicistectomía simple una opción solamente apta hasta el T1 in situ o el T1A. Pero en etapas más avanzadas necesitamos, además de la colicistectomía, hacer la resección hepática y la hepatectomía. Entonces, cuando hablamos de adyuvancia en cáncer de vesícula, ¿de qué hablamos? Aquí tenemos las guías clínicas de la NCCN que recomiendan, después de la resección en vesícula, considerar quimiorradioterapia con fluoropirimidinas o quimioterapias con gemcitabina fluoropyrimidina o la observación. Probablemente también aquí falta la inclusión en estudios clínicos. Y estas recomendaciones que son de los Estados Unidos, ¿en qué se apoyan? Se apoyan fundamentalmente en estudios que son series clínicas, son series de registros y un fase 2. Aquí lo más importante de esta lámina en la NCCN es que deja claro que la información es limitada y que se debería ofrecer al paciente incorporarse a un estudio clínico de estar disponible. Algunos datos que apoyan estas recomendaciones son, hay varios, pero yo voy a hablar solamente de 3. Es uno de Corea, que es el estudio de Kim, que fue publicado en el 2012, en el que registró en una institución 47 pacientes y todos eran pacientes que habían sido tratados con cáncer de vesícula o vías biliares, que lo habían recibido tratamiento con cirugía extendida,
con radioterapia 40-50 Gray, FU, y alcanzaron una sobrevida a 5 años de 47%. Los otros dos estudios que voy a hacer mención, el estudio de González, del equipo de Viña del Mar, y de Miller, del Instituto Nacional del Cáncer de Chile. Este estudio del grupo del doctor González en Viña del Mar publicó un estudio que fue un seguimiento a 90 meses de pacientes con vesículas T1B hasta A3, que N0, N1, y que no tenían metástasis. Los pacientes, el 57% había recibido una colecistectomía extendida y un 27% una colecistectomía simple. Aquí vemos cómo de los pacientes el grado histológico y el tratamiento con 5-FU o con gemcitabina. En este estudio, como ya lo vimos, se observa que hay un beneficio en sobrevida, se describe una sobrevida a 5 años de 41%, siendo en la colecistectomía extendida el 57% vivo a los 5 años. Entonces, ahí tenemos el primer estudio de una serie de la quinta región. El segundo es el estudio del equipo de la doctora Miller, que fue publicado en el 2013. Y aquí vemos que es un estudio retrospectivo de una sola institución entre el año 99 y el 2009. Aquí los pacientes tenían cánceres de la vía biliar y se excluyeron otros que no eran vesículas a etapas avanzadas o irresecables. Se analizaron 46 pacientes. Aquí vemos la distribución de las etapas 1A, 1B y hasta etapas 3, y la mayoría de los pacientes tuvo un manejo con una colecistectomía, linfadenectomía y la resección hepática. Acá vemos que los pacientes recibieron radioterapia 45 Gray en 5 semanas con un boost hasta 54 Gray en 8 pacientes y quimioterapia con FU, 500 miligramos al metro cuadrado al día, los días 1 al 5 y 29 al 33. Y en esta serie se observa que hay una sobrevida a 3 años de 57% y a los 5 años de 50%. Entonces, tenemos algunas series de registro, algunas series individuales, estudios retrospectivos que apoyan el beneficio. Pero tenemos un estudio fase 3, que es el mismo que ya nombramos, que es el de Takada, publicado en el 2002. Este es un estudio que comenzó en el año 86 hasta el 92 y se randomizaron a mitomicina, FU o la observación. Se excluyeron 63 pacientes y el objetivo del estudio fue demostrar un beneficio de un 20% en sobrevida a 5 años con un error alfa de 0.05 y un poder estadístico de 80%. Y aquí vemos que ingresaron pacientes con cáncer de páncreas, vía biliar, vesícula y ampolla. Y el beneficio, que, como habíamos visto en presentaciones anteriores, es fundamentalmente en vesícula, con un beneficio de sobrevida a 5 años de 14 versus 26% que alcanzó la significación estadística. Y con esta información se hizo un metaanálisis, que es el de la doctora Horgan, publicado en el 2012. Aquí se estudiaron 83 publicaciones. De esas 83, 20 se consideraron elegibles. De esos 20 estudios, 8 eran con quimio, radioterapia, 3 con quimio y 9 con radioterapia. Se incluyeron pacientes con cáncer de vesícula y de vía biliar y se reclutaron, finalmente se analizaron 6.700 pacientes. Cuando vemos el resultado de la tabla global, vemos que no hay un beneficio estadísticamente significativo, hay una tendencia hacia el beneficio, pero que no alcanzó la significación. Cuando se excluyen los datos de
los registros se alcanza esa significación. Los autores plantean que el tema de los registros es que la información que se obtuvo no era tan detallada, no se entregaron datos de la extensión de la enfermedad, de los márgenes de los tratamientos, ¿ya? Y probablemente acá el beneficio, como ya habíamos dicho, es en la población de alto riesgo, N positivo y R1, ¿ya? Entonces, con este metaanálisis vemos que puede haber un beneficio, pero considerar siempre que estos datos son a partir de estudios retrospectivos, series clínicas, registros. Hay un estudio que mostró que estas recomendaciones son adoptadas por gran parte de la población americana, asiática y europea. ¿Qué esperamos en el futuro? Esperamos tener estudios fase 3 que nos entreguen información. Tenemos por lo menos 3 estudios, uno estudio americano, que ingresan pacientes con tumores de la vía biliar intra y extrahepática y de la vesícula, que los randomiza después de la cirugía a tratamiento con capecitabina o la observación. Son 360 pacientes, ya está cerrado el estudio. Los 2 estudios que están reclutando hoy día, uno es el francés y otro es el alemán, 190 y 440 pacientes, uno a gemcitabina observación y el otro oxaliplatino y el otro gemcitabina cisplatino. Entonces, hoy día tenemos estudios de vesícula que están apoyando el manejo con quimioradioterapia, pero con una evidencia científica limitada. Es necesario conocer estudios bien diseñados, bien conducidos, ojalá que estuvieran centrados en vesícula y en vía biliar aparte, pero probablemente es difícil por el N. Es difícil reclutar esa patología y, como ya habían planteado previamente, esto se transforma en una oportunidad para una zona del mundo como es Latinoamérica, donde hay mayor prevalencia de esta enfermedad para poder hacer estudios colaborativos y entregar información útil para tomar decisiones. Muchas gracias.